Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que bajaban el MP3 de Tito y Tarántula After Dark usando internet telefónico los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Del crepúsculo al amanecer, de Robert Rodríguez. Bienvenidos una vez más a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de una película que se conecta con nuestro ciclo dedicado a las películas de Quentin Tarantino, este cineasta de Knoxville, Tennessee, que ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de Los Ángeles, un cineasta hollywoodense en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra, perdón. Y el día de hoy vamos a hablar de una película escrita por Quentin Tarantino, pero dirigida por su amigo del alma, Robert Rodríguez. Este cineasta también muy hollywoodense, pero que proviene de la ciudad de Austin, Texas. La historia de esta película es muy interesante porque Quentin Tarantino, como muchos saben, al principio era un guionista frustrado, un guionista que escribió varias películas con la intención de que fueran su ópera prima. Escribió esta película Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, que terminó en las manos de Oliver Stone, que hizo una buena película, Oliver Stone. Después escribió también True Romance, un excelente guión que terminó siendo dirigido por el gran director británico Tony Scott, un director también muy hollywoodense, que en paz descanse, pero el primer guión que Quentin Tarantino logró vender, o más que haber logrado vender, fue un guión por el que fue contratado para escribir, pero fue el primer guión por el que recibió dinero. Es la película que vamos a comentar el día de hoy. En inglés su nombre es From Dusk Till Dawn y en español la tradujeron literalmente porque suena bastante bien. Su título es Del crepúsculo al amanecer, una película de vampiros que comienza como una película de rehenes, de dos mafiosos que toman a una familia, la toman como rehenes para cruzar la frontera de Estados Unidos a México a salvo y después soltar a los rehenes y refugiarse en un lugar que es como un rancho de mafiosos o algo así, nunca queda claro, pero esa es la meta de estos dos criminales interpretados por George Clooney y Quentin Tarantino. La historia de esta película se remonta a los años 80, cuando una compañía de efectos especiales llamada K&B EFX Group decidieron que querían hacer una película que luciera sus capacidades para hacer efectos especiales de látex, principalmente efectos gore, efectos de sangre. Querían explotar hasta el máximo sus capacidades. Entonces, Robert Kurtzman, uno de los integrantes de este K&B Group, EFX Group, cuenta cómo él escribió en 24 páginas, escribió la historia de esta película Del crepúsculo al amanecer, y estaban buscando un guionista que pudiera convertir esta historia en un guión cinematográfico. Y un amigo de Robert Kurtzman llamado David Goodman le recomendó a Quentin Tarantino, un guionista aún amateur, pero que ya había escrito Asesinos por Naturaleza y True Romance. Se lo recomendó a Robert Kurtzman, y entonces K&B EFX Group
contrataron a Tarantino y les escribió el guión del Crepúsculo al Amanecer. Le pagaron $1,500, por lo que tengo entendido. Y pasaron muchos años para que esta película fuera filmada. Tarantino logró filmar su ópera prima, de la cual ya platicamos en este podcast, Perros de Reserva, y después Oliver Stone hizo Asesinos por Naturaleza y Tony Scott hizo True Romance. Después Robert Rodríguez filmó El Mariachi, su ópera prima, esta película célebre por haber sido filmada con $7,000, un video home que se convirtió en una película hollywoodense. Después hizo su segunda película, Desperado, con Antonio Banderas, que es una secuela al El Mariachi. Y para este entonces Robert Rodríguez y Quentin Tarantino ya eran los grandes amigos. Habían coincidido en un montón de festivales de cine con El Mariachi y Perros de Reserva, respectivamente, y ya eran amiguísimos y estaban en la cima de la fama hollywoodense para este entonces. Entonces, yo no sé en qué momento Robert Rodríguez decidió dirigir esta película basada en este guión del Crepúsculo al Amanecer, pero contrató a su amigo Quentin Tarantino como coprotagónico para hacer el papel del hermano de George Clooney, como estos mafiosos que secuestran a una familia y que se van a meter a un bar de motociclistas, y que resulta que estos motociclistas son vampiros y se desata toda una lucha de fuerzas contra estos vampiros. George Clooney y Quentin Tarantino unen fuerzas con esta familia a la que secuestraron. El padre de familia es interpretado por Harvey Keitel, la hija es interpretada por Juliette Lewis y el hijo lo interpreta un actor novato. Y esta familia se enfrenta a los vampiros y la película es un festín de efectos gore. Pienso que la película tiene el defecto de que muchos de estos efectos especiales están hechos con CGI, con computadora. Son efectos digitales que para mi gusto se ven muy feos, incluso ya desde la época en la que salió la película. Para mi gusto los efectos se veían muy corrientes en comparación con los efectos hechos con látex que para mi gusto lucen tremendamente en la pantalla grande. La sangre y el látex de los vampiros se ven muy bien porque estos creadores de efectos, Robert Kurtzman, Craig Nicotero y Howard Berger, son unos maestros, unos genios del cine gore y del cine de sangre y de los prostéticos, del maquillaje. Han hecho infinidad de películas con efectos especiales de látex, pero decidieron hacer muchos de estos efectos digitales y para mi gusto no se ven nada bien, pero a mi parecer esta es una de las películas de Robert Rodríguez que se puede decir que están logradas. Es una comedia en toda la extensión de la palabra, de principio a fin. Es una película divertida, que no te da respiro, llena de violencia, con muy buenas interpretaciones por parte del elenco. Tiene una aparición de Salma Hayek como una vampira que hace una escena de table dance. Salma Hayek ya para este entonces ya era amiga de Robert Rodríguez, y esta película es producida ni más ni menos que por los hermanos Weinstein. Supongo que ya para estas épocas Salma Hayek ya comenzaba a ser acosada sexualmente por Harvey Weinstein. Toda esta historia macabra que hay detrás de la filmografía de Miramax, cuando los hermanos Weinstein eran los líderes, pero pues a mi parecer Tarantino hizo películas excelentes con los hermanos Weinstein, y Rodríguez dirigió esta comedia desenfrenada de violencia llamada Del Crepúsculo al Amanecer.
Yo vi la película cuando estaba en la preparatoria y por supuesto que me resultó divertidísima, me resultó un festín de sangre. eh, y pues es una película que a lo mejor ya ha sido superada por el mismo Rodríguez, a mi gusto, con otra película que se llama The Faculty, que trata sobre unos extraterrestres que invaden la Tierra y poseen a los seres humanos para volverlos como seres descerebrados, en un homenaje a esta joya de la ciencia ficción llamada la invasión The Invasion of the Body Snatchers, la invasión de los secuestradores de cuerpos. Es un homenaje que hace a estas películas de serie B en The Faculty. Creo que en México se llamó Aulas Peligrosas. Y después creo que Robert Rodríguez llegaría a su punto máximo con la película Sin City, basada en estos cómics del estadounidense Frank Miller, que es dibujante y escritor de cómics y que hizo esta saga llamada Sin City, que fue llevada a la pantalla grande por Robert Rodríguez, haciendo lo que a mi parecer es su mejor película. Pero pues en este momento le voy a ceder el micrófono a Paquito para que nos diga sus impresiones. ¿Tú cómo viviste esta película, Paquito? Pues fíjate que muy curioso. La verdad es que durante muchos años yo fui de esas personas que se creyeron el mito de que la mitad de la película había sido dirigida por Quentin Tarantino y que la otra mitad era de Robert Rodríguez y que la parte de los vampiros estaba chafa porque la había dirigido Robert Rodríguez. Y la verdad es que hay una serie de mitos alrededor de esta película que lo único que han hecho es alimentar la ficción detrás de la ficción. A mí me parece que es una película que empieza con un género y que justamente después del baile de Salma Hayek, en el momento en el que se convierte en una película de horror, en una película de vampiros, cambia de género. Viene de ser una película de secuestro, como lo decías tú, y se convierte en otro tipo de cine, y eso a mí me hizo mucho ruido. No esperaba yo ese tipo de cambio de ritmo, ese cambio de temática. La película venía de ser muy seria, de ser una película muy más parecida a Perros de Reserva, por ejemplo, y de repente se convierte en un festín de sangre, en algo ridículo. A veces no sé si lo que proponían o lo que se propusieron fue hacer que cada vez fuera más y más y más ridículo, porque llega un momento en que parece que estás viendo una película de la revista Mad. Tienes condones rellenos de agua bendita, la pistola genital, creo que es Tom Savini, el Tarantino convertido en vampiro que parece Frankenstein. Una cosa que dices, esto ya no tiene sentido. El tiempo ha pasado y la he revalorado. Me sigue pareciendo que es una película menor en la filmografía de ambos, aunque es una película entretenida. Ya la veo yo como una película entretenida. Me parece que el principal logro de esta cinta es que tiene un reparto muy bueno. Y a pesar de que estamos viendo una película churrera, una película palomera, sin mayor pretensiones, pues tiene un reparto de primera, ¿no? Tenemos a Harvey Keitel, tenemos a Juliette Lewis, que eventualmente se convertiría en Juliette Lewis, la Juliette Lewis, la de Asesinos por Naturaleza, la de California, la de tantas películas. Tenemos a George Clooney, que en ese entonces estaba empezando a ser muy popular por su serie de televisión ER. No recuerdo si esto fue antes o después de Batman, pero creo que fue antes. Y tenemos a Cheech Marin. Cheech Marin es un gran comediante de cine, sobre todo de la época de los 70s, que fue cuando hacía pareja con Peter Chong, y hacían chistes de marihuana y de mota y de estereotipos latinoamericanos. Es un actor que importa, es un actor que ha hecho mucho cine, sobre todo mucho cine latino, mucho cine de frontera, ¿no? Y que hace varios papeles en esta película, todos ellos muy divertidos, muy graciosos. Está el monólogo del anunciador para el Titty Twister, el bar al que van a refugiarse, a esperar a los otros mafiosos, y que resulta ser una pirámide indígena sacada completamente de contexto histórico y geográfico, pero en la que se supone que están todos los vampiros estos. En fin, es una película que tiene muchos elementos muy divertidos, muy extravagantes, muy estrafalarios. Es una película que mezcla tantas cosas que por eso yo considero que al final fracasa. Pero ha pasado la prueba del tiempo, y además
además esta película cuenta con el extra, con la trivia extra de que durante un tiempo se contempló que la dirigiera el mismo Tarantino. No sé en qué momento pasó de manos, pero antes de que Tarantino hiciera Pulp Fiction, él estaba barajeando entre hacer las dos películas. De hecho, vi una entrevista en la que John Travolta contaba la anécdota de cómo conoció a Tarantino, este muchacho que apenas estaba empezando a sonar fuerte porque le fue muy bien en Sundance con Perros de Reserva, y él estaba pues en una época en la que ya iba de caída, en la que ya no era tan popular, en la que ya muy pocos recordaban Fiebre del Sábado por la Noche, y pues Tarantino lo invitó a su casa porque resulta que Tarantino tenía el juego de mesa, no recuerdo si era Fiebre del Sábado por la Noche o Vaselina, pero era un juego de mesa de una de esas dos. Y entonces dijo, vente a mi casa para que lo juguemos. Y Travolta dijo, bueno. Y fue a su casa y ahí estuvo con él, cenaron y jugaron al jueguito de mesa. Y Tarantino le dijo, fíjate que tengo estos dos guiones. He pensado en papeles para ti. Y uno de estos es esta película ahí de mafiosos. O sea, entiéndase Pulp Fiction. Y esta es otra película aquí de vampiros, entiéndase Del Crepúsculo al Amanecer. Y le proponía entregarle el papel que eventualmente interpretó George Clooney. Y él le dijo, ¿cuál te gustaría hacer? Y él le dijo, no, pues el primero, el de los mafiosos. Y ya en la puerta de la casa, como no queriendo dejarlo ir, él le preguntó, ya ven que es, cómo habla cuando es nerviosito Tarantino. ¿Por qué no te interesó la otra película? Y él dijo, es que no es el tipo de películas que yo hago. O sea, no está mal, pero no es como mi tipo de película. Eventualmente la historia llevó a que Tarantino hiciera Pulp Fiction, lo cual agradecemos mucho. Y Travolta recuperó su carrera con el papel de Vincent Vega. Ahora esta película de Crepúsculo al Amanecer pues terminó como terminó, ¿no? Siento yo que es completamente ignorable en la filmografía de los dos, pero que también es sintomática, que también es una película que empieza a mostrarnos que son dos amigos que se comprenden, que se entienden, que son compatibles en su manera de filmar y en su manera de ver el cine, y como que nos va augurando que eventualmente van a ser lo que terminó siendo Grindhouse. Quizá de Crepúsculo al Amanecer podría formar parte de ese universo, del universo de Grindhouse, de estas películas que hacen para divertirse y que como que el precio lo acabamos pagando nosotros, pero pues finalmente nos entretienen también. ¿Cómo la ves, Fernando? No, pues muy, muy interesante la historia de Travolta, en la que cuenta que Tarantino estuvo cerca de dirigir esta película. Yo no lo sabía. Y pues pienso que era una película perfecta para Robert Rodríguez, porque es un cineasta al que todo le vale, y pienso que es un cineasta, es una película en la que todo a final de cuentas es una broma, y entonces pienso que le va muy bien a su estilo, que la primera mitad, como dices, parece que es una película dirigida por Tarantino, porque hasta los diálogos son totalmente tarantinescos. Tenemos a Harvey Keitel hablando, diciendo líneas muy tarantinescas. Parece que es una película de Tarantino y de repente nos la cambian por completo por una película de vampiros. Entonces es una película hasta cierto punto fársica, que pienso que le va muy bien a este humor que maneja Robert Rodríguez. Eh, y también pienso o más bien recuerdo una entrevista en la que Robert Rodríguez decía que este guión le recordaba a las novelas escritas por este guionista, novelista, cuentista, archi mega famoso llamado Stephen King. Dijo Robert Rodríguez que el guión del Crepúsculo del Amanecer le recordaba a las novelas de Stephen King, en las que la cuestión terrorífica tarda en llegar, en la que Stephen King nos va metiendo tanto en la vida de los personajes y en su rutina y en sus relaciones interpersonales, que te encariñas muchísimo con sus personajes, y que
cuando se ven metidos en un problema, en un lío que tiene que ver con terror, nosotros como lectores ya no queremos que les pase nada malo porque estamos tan compenetrados con ellos en un plano emocional. Y decía Robert Rodríguez, yo quise hacer del Crepúsculo de Amanecer una película como esas, en las que te encariñes con los personajes antes de que les pasen cosas feas pues para que sientas feo, válgase la redundancia. Y lo que yo pienso es que se les pasó un poco la mano porque yo he leído muchas novelas de Stephen King y no hay ninguna en la que tarde la mitad de la novela en pasarle algo terrorífico a los personajes, y tampoco hay ninguna novela de Stephen King en la que la primera mitad pienses que no va a haber elementos sobrenaturales y que de repente los haya. Bueno, si hay un poquito en Dolores Claiborne, sería un caso, pero sería como una excepción. Pero pienso que esta película del Crepúsculo del Amanecer sí se lleva las palmas en cuanto a que te hace creer que estás viendo una película y te la cambian por otra. Es eso es innegable. O sea, no hay novela de Stephen King que se le asemeje. Aquí sí no, estamos viendo la historia de dos mafiosos que secuestraron a una familia y de repente se van a esconder y el escondite es una trampa de vampiros. Y para el espectador es también una trampa, porque ese comentario que haces tú, Paquito, a mí me lo hicieron muchísimas personas en su época, cuando salió la película del Crepúsculo del Amanecer. Muchos espectadores me dijeron, es que yo creía que estaba viendo una película tarantinesca y de repente nos la cambian por una comedia de vampiros, no se vale. Pero el hecho de que digan no se vale, el hecho de que esté enojado el público porque les cambiaron el drama de una familia secuestrada por dos mafiosos, se los cambiaron por una comedia de vampiros, a mí me habla de que está muy bien construido, muy bien construida la primera mitad de la película. Me habla de que estamos viendo los talentos de Tarantino por hacerte sentir simpatía e incluso un poco de empatía por los personajes que estás viendo, tanto por los despreciables como por los buenos. Eh, pienso que la primera mitad de la película luce muy bien los talentos de Tarantino para hacerte sentir algo por los personajes, para que no te sean indiferentes. Y por último, quisiera yo hacer hincapié en algo que leí hace mucho en el Twitter, un tweet del crítico de cine Leonardo García Tsao, es un crítico mexicano muy famoso, que alguna vez leí que tuiteó que Salma es el beso de la muerte, porque cualquier película en la que salga Salma Hayek es mala. Y yo pienso que aquí, en el caso del Crepúsculo al Amanecer, para los que no les gustó la segunda mitad, puede llegar a ser como hasta algo, una broma dentro de la broma, de que si Salma es el beso de la muerte, entonces la película iba muy bien hasta la aparición de Salma Hayek, y cuando llega Salma Hayek a hacer esta escena del table dance, la película se descompone y se convierte en un churro. Entonces, no puedo contradecir a Leonardo García Tsao en ese sentido. El único en el que yo sí lo contradiría es en la película Traffic, dirigida por Steven Soderbergh, una película que me parece excelente, en la que Salma sale, me parece que hace un papelito como de 5 minutos, entonces no cuenta. Pero en el Crepúsculo de Amanecer, el beso de la muerte llegó con una escena magistralmente filmada, este baile sensual que hace Salma con una boa. Me parece que la música y los movimientos de cámara, los encuadres, el montaje, me parece que es de lo mejor que ha hecho Robert Rodríguez, de las escenas filmadas con mayor rigor, me parece, hechas por Robert Rodríguez, pero que después de esa escena la película se descompone, por así decirlo, gracias al beso de la muerte.
Pero esos serían mis comentarios finales, Paquito. No, y pues yo pienso, fíjate que yo no voy a defender a Salma Hayek, pero la verdad es que yo creo que ella es lo último bueno de la película. Porque ese baile con la culebra está buenísimo, súper sensual, es un baile muy bien coreografiado, muy bien mostrado. Y la manera en la que interactúa con Tarantino y con los demás. A mí me parece que el problema es que se convierte en vampira, pero eso tampoco es culpa de ella. O sea, yo pienso que más bien Salma Hayek fue lo último bueno que tuvo la película antes de volverse un soberano desastre. Creo yo que la película es relevante donde todavía se comenta y todavía se ve y todavía el hecho de que la película todavía se pueda rentar y ver significa que algo hicieron bien. Creo yo que el error de la película fue que se tomaron demasiado en serio y dejaron de tomarse en serio demasiado pronto. Porque las películas de Stephen King es verdad que también otra constante en sus historias, perdón, en sus novelas, es que el factor monstruo por lo general suele ser algo muy ridículo, pero Stephen King tiene la maestría de que ese algo ridículo nos da miedo porque ya construyó un escenario que respalda su personaje ridículo. En la de Night Shift, el monstruo es una rata gigante. En la de esta... Ay, no recuerdo cómo se llama, pero el monstruo es una máquina de lavar ropa, una plancha industrial. Siempre tiene respuestas así ridículas, pero esos no nos dan risa porque ya fue construyendo una ambientación, un personaje, o sea, ya hay todo un trabajo ahí para que aunque lo consideremos ridículo, nos siga siendo impresionante. Y aquí en Crepúsculo al Amanecer no construyen nada. Nadie nos dijo que íbamos a ver una película de vampiros, nadie nos dijo esto, ay, algo está pasando aquí, no, nada, nomás de repente se lo sacan de la manga. Todavía peor, la película termina con más chiste porque le dice, oye, ¿por qué me recomendaste el bar? Pues es tan bueno como cualquier otro, ¿no? Ay, o sea, se me hace tan al azar, tan sacado de la manga, que ahí es donde nos rompe la credulidad. En fin, es una película más, tiene buena banda sonora, tiene buena música, y Salma Hayek que se ve preciosa como satánico pandemonio. Vaya, no se me hace que sea tan grave, solamente se me hace menor. Mando yo saludos como siempre a los sospechosos comunes, las personas que gustan de escucharnos y muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Paquito. Gracias a nuestros escuchas que semana tras semana nos aguantan nuestros debrayes sobre las películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. Hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!